Muy buenas tardes, jóvenes del primero A y del primero B. Este video se graba con el objetivo de poderlos apoyar e informar con respecto a cómo van a desarrollar su tema los alumnos que les corresponde y que se les asignó desarrollar el tema del equipo número 5. Repito, apoyo para los equipos número 5 con el tema 5. Antes de comenzar, quiero darles un breve recordatorio de lo que son las indicaciones de manera general que hay que contemplar y tener en cuenta, como lo son el trabajo por escrito que se deberá de entregar. Les recuerdo que debe de tener una portada con los requisitos indispensables de una portada, un índice, un glosario, y también se deben de agregar las 10 preguntas que ustedes como equipo en lo general van a aportar para efecto de el apoyo que deben de tener sus compañeros para estudiar su tema para la semana 5 del examen. Entonces, esperando que la idea general esté clara, recordándole al jefe de equipo, que es la persona del promedio más alto de las personas que constituyen su equipo, y la primera que mencioné, que debe de ser la encargada de organizar a su equipo y de reconstruir o acumular los contenidos que cada uno de sus compañeros va a incluir en el trabajo, y ver que estén los requisitos de la portada y los demás que acabo de mencionar. Vamos a comenzar. Les recuerdo que si gustan se pueden apoyar de estas diapositivas. Si tiene dudas, el jefe de equipo se puede encargar de buscarme y yo puedo irle despejando sus dudas. Solo el jefe de equipo, en el caso de que tenga una duda extrema, para efecto de manejo de información o dudas para constituir o realizar el desarrollo de su tema. Igual, si gusta que yo maneje las diapositivas, yo las puedo ir proyectando en lo que ustedes van desarrollando, o si quieren complementar, ampliar la información y manejar ustedes las diapositivas, también se las puedo proporcionar al jefe de equipo y me lo pueden solicitar y con todo gusto le puedo proporcionar el material. Y vamos a comenzar sin más preámbulos. Voy a compartirles en este momento los contenidos en los que ustedes se van a basar para el desarrollo de su exposición, que viene siendo la última exposición. En la exposición del equipo 4 ya se vio la problemática que se da de todos los grupos, de toda la función de grupos culturales cuando conviven e intercambian ideas o se visitan mutuamente, tienen un lazo social, ¿no? Se vieron todos los conflictos. Ustedes van a cerrar hablándonos un poquito de cómo se da de manera general las condiciones culturales para favorecer este proceso. Ya no vamos a hablar de los problemas, sino vamos a ver cómo podemos como sociedad desarrollar esta convivencia cultural, tomando en cuenta los grupos de inclusión minoritarios para ayudarlos a que se difundan, a que se conserven y a que se desarrolle inclusive los grupos minoritarios en el aspecto global, no solo estatal, en el aspecto internacional, ¿no? Vamos a hablar un poquito y entender un poquito de lo que es el multiculturalismo y el interculturalismo. Y para ello, yo les aporto, primero, que uno de los integrantes nos hable y que desarrolle este mapa conceptual que nos habla un poquito, que nos remonta un poquito a los contenidos de qué es la cultura y cómo se da la cultura en el ámbito espiritual, en el ámbito material, cómo en el ámbito espiritual hablamos de ideas y creencias y de la organización social. ¿Qué es la cultura? Que viene siendo la propia exposición de lo que son los valores,
y en el ámbito material, los objetos físicos como pueden ser los artefactos, los procesos técnicos o los bienes. Y como en esos dos ámbitos culturales se fusiona lo que es los diversos tipos de creencia, por mencionar algunos, la ciencia, la magia, la religión. Como muchas veces se utiliza el conocimiento para explicar este tipo de conceptos, ¿no? Que implican toda una forma de pensar, una forma de conocer. Vamos a hablar de lo que es la pluriculturalidad y el desarrollo y la difusión de la misma, a lo mejor a través de diferentes tipos de organismos, ¿no? ¿Cómo se da esta pluriculturalidad? A través de la integración cultural y los elementos más importantes de la integración, que ya nada más va a ser un reforzamiento porque ya no los explicaron anteriormente. Vamos a complementar la información. Este es un video que ustedes pueden bajar de internet que nos habla de las 364 variantes lingüísticas que tiene México. Muy interesante el video, ya aunque a ustedes no les dé tiempo, si nos da tiempo posteriormente, me gustaría pasárselos, transmitírselos, porque nos da un enriquecimiento de manera general, nos explica la importancia de conservar nuestras lenguas indígenas, y de cómo puede trascender, ¿no? Cómo puede trascender este conocimiento de generación en generación. Aquí una frase muy importante, a nivel internacional, se ha difundido, inclusive con medios de comunicación, el que México es una nación formada por muchas culturas, por lo tanto es una nación pluricultural, ¿verdad? Inclusive conocemos algunos spots publicitarios en donde se habla de México, se generan canciones y nos dan un poquito a conocer toda esa riqueza cultural, ¿no? Esa conjugación de muchas culturas, cómo se llega a dar. Hablar un poquito de manera general de lo que son las ideologías dependiendo de las culturas. Dicen por ahí, el lugar donde vas, tienes que fijarte mucho cuáles son los principios bajo los cuales se rige la sociedad, que no vayas a hacer alguna cuestión que sea imprudente dentro de ese tipo de cultura que estás conociendo, que estás visitando, ¿no? Hay que ser prudentes, hay que fijarse en dónde poner los pies y cómo los pones, ¿verdad? Ideología como factor de identidad. Una pequeña reseña brevísima del siglo XX. Algunos aspectos característicos que se han podido dar, ¿no? Y en los años 80 y 90, cómo es el factor cultural, cómo también influye, ¿no? Cómo inclusive a lo mejor en ciertas épocas podemos ver los diferentes usos y tradiciones dependiendo del lugar en donde estemos ubicados. Aquí un comparativo, ¿no? Con las celebraciones de Día de Muertos en diferentes lugares, ¿no? Como en un lugar lo celebran de una forma y en otra de una forma totalmente diferente, con diferentes cultos, con diferente visión, ¿no? Ideología, todo esto se desarrolla a través de creencias, valores, tendencias, y hablan de lo que es una sociedad específica. Alguien que lea el concepto y que nos desarrolle a lo mejor algún comentario, alguna aportación para entender bien cómo se desarrollan las ideologías, las formas de pensar de cada uno de los individuos y proyectamos de la sociedad de la que nos arraigamos, de donde venimos, ¿no? Por ejemplo. Y cómo también se puede dar dentro de esta diversidad de culturas una fusión muy interesante que puede complementar o inclusive transformar a las sociedades. Entonces, esta diapositiva para hablar sobre ese tipo de transformación. El concepto de multiculturalidad que lo tenemos en nuestra norma, ¿cómo se define en nuestra normatividad lo que es la multiculturalidad y la importancia que tiene, el impacto que tiene? Algunos elementos importantes
relativos al tema, en cuanto a datos estadísticos que me gustaría que ustedes conocieran para tomar un poquito más de conciencia, ¿no? Del tema. Aquí también les aporto otros datos estadísticos con relación a cómo en México está la situación de la exclusión de grupos indígenas. Que me vayan desarrollando una explicación breve en esta diapositiva. En esta, algunos elementos de las sociedades indígenas, los más importantes, estamos abarcando 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos importantes y los otros que son consecuencia de. Pueden partir a partir de este concepto para explicárnoslos con sus palabras cada uno. Diferencias entre lo que es interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad. Y cómo se da la diversidad cultural. También lo puede explicar otro de los integrantes del grupo. Esta es una diapositiva que nos da los elementos más importantes de practicar la interculturalidad. ¿Qué elementos intervienen? Las convivencias sociales, el aprendizaje mutuo, el consenso desde los diferentes puntos de vista, los diálogos, los tipos de debate que puede haber, la comunicación efectiva, el reconocimiento mutuo, la confianza, el intercambio de saberes y las experiencias. Pueden darnos a lo mejor 2, 3 ejemplos con relación a este diagrama que se les está señalando para entenderlo un poquito mejor. El marco conceptual comparativo ya es el reforzamiento de lo que es multiculturalidad, interculturalidad y pluriculturalidad, desarrollando sus elementos para que ustedes los puedan visualizar a través de esta diapositiva. Elementos que intervienen cuando se da la discriminación en la práctica de la interculturalidad, ¿no? Que puede ser por cuestión de idioma, de raza, de género, de usos y costumbres, de edades, de religión, de discapacidad, diferentes tipos de discapacidad o de situación económica. No necesitan manejarnos un ejemplo de cada uno porque se extendería mucho la persona que hablara de esto. Con que nos maneje un ejemplo o dos de un elemento, de uno de estos 8 o 9 elementos, con que maneje 3 ejemplos, con eso es más que suficiente. Les recuerdo, administrense bien su tiempo para efecto de la explicación. Aquí otro breve video que les sugeriría yo vieran ustedes, ¿no? Para que ustedes tengan un poquito más de recursos para poder exponer. Ustedes véanlos en casa, hablan de multiculturalidad, para que ustedes organicen sus ideas y las puedan exponer cuando les toque presentar su tema. Esperando que la información esté clara, quedo a la orden y pues jóvenes a trabajar su exposición y les deseo que tengan unas felices vacaciones y nos vemos de regreso a clases. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.